pasas a la doctrina y entrenamiento de las fuerzas acorazadas. Pero se le puede aquí. Esto me daría para, yo creo que tranquilamente 5 horas aquí hablando, ¿vale? En tema doctrinal. Pero voy a tratar de hacerlo en los 20 minutillos que hemos planificado. Vale, la doctrina de carros de combate. Hemos elegido realmente porque tres doctrinas fundamentales. Doctrina alemana, estadounidense y la doctrina soviética. Algunos echaréis en falta doctrina británica, doctrina francesa. Creo que no es tan representativa y yo creo que no llevó salvo en el desierto, y fue bastante deficiente esa coordinación entre las diferentes brigadas acorazadas británicas. No nos daría, ¿vale?, para dar todo lo que queremos dar. Vamos a empezar con la doctrina alemana, y aquí tenemos varios puntos. Entre otros, el padre de la denominada Blitzkrieg. La Blitzkrieg es la guerra relámpago, pero sería muy injusto que diéramos a Guderian, digamos, todo el éxito de esta grandísima doctrina que consiguió tanto con tan poco. Estamos recordando que bajo la Blitzkrieg cayó Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, el desierto, la operación Marita en Yugoslavia, Grecia y Barbarroja, el máximo exponente de la Blitzkrieg. Guderian realmente bebe de dos teóricos británicos, Fuller y Liederhart, que fueron los que realmente pusieron sobre el tapete la posibilidad que con una unidad tremendamente móvil, compuesta por carros de combate e infantería motorizada inicialmente, que no mecanizada, se rompiera el frente, se pudiera eludir la guerra de trincheras y se pudiera completar una batalla o una campaña lo más temprano posible. Bajo un prisma de la doctrina militar británica, esas teorías no triunfaron. ¿Pero dónde triunfaron? En la Alemania nazi, donde fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial, y en donde todo lo nuevo era bien recibido para derrotar a lo antiguo, lo cual es muy representativo. La Blitzkrieg es hija de su tiempo y es hija de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. La Blitzkrieg, para que pudiera ser Blitzkrieg, y quiero resumir muy brevemente lo que es la Blitzkrieg, es una concentración de grandes unidades independientes, acorazadas, motorizadas, todos componentes motorizados, la artillería, el reconocimiento, los ingenieros, apoyado por una fuerza aérea con dominio total del cielo, utilizada en interdicción y en artillería volante. Señores, no es lo mismo, ¿vale? Aunque parezca que sí. Aunque la Luftwaffe y la Wehrmacht tenían una gran rivalidad entre ellas, el grado de comunión que hubo entre la aviación táctica y las unidades acorazadas fue tal que se utilizó como artillería volante, lo cual era tremendamente eficaz a la hora de romper el frente. Pero realmente tenemos este diagrama aquí, que es muy interesante, que no me funciona aquí. Pero este diagrama bebe de 10 puntos, que Guderian en Actum Panzer deja muy claros. No existe Blitzkrieg si uno de estos puntos deja de existir. Tenemos la sorpresa. Tenemos que golpear en un sitio donde no se lo espere el enemigo. Un ejemplo claro. Kursk se sabía dónde iban a atacar. No existía Blitzkrieg. Amplitud de movimientos. La profundidad en la penetración tenía que ser tan grande que dislocara por completo las líneas de comunicaciones enemigas y tenía que penetrar directamente en el corazón del territorio enemigo para ir a la gran doctrina alemana del Kessel, creación de grandes bolsas en donde se destruiría al ejército enemigo con relativamente pocas bajas, y en donde, una vez desmoralizado y descontrolado todo su centro neurálgico de mando, capitulara, que fue realmente lo que pasó en Polonia, en Francia a grandes rasgos, en Bélgica, Holanda, etcétera. Maniobra.
Las unidades tenían que ser completamente independientes a nivel táctico, es decir, había un plan operacional y, por supuesto, una directriz estratégica que venía del OKV o del OKH. Pero realmente los mandos de las divisiones Panzer alemanas y motorizadas tenían un alto grado de flexibilidad y de independencia a la hora de cambiar la situación dependiendo según les venía. Por otro lado, velocidad. No podíamos detenernos en los flancos. Cuando a Patton le dicen esa famosa frase en Palermo, dice, bueno, y nuestros flancos, al diablo los francos. Ya se ocuparán las unidades del escalón posterior para controlar esos francos. Las unidades de infantería motorizada, después de Panzergrenadier, etcétera, etcétera. La velocidad era el factor vital, porque en la velocidad estaba el descoyuntamiento del sistema de mando y control del enemigo. Y por otro lado encontramos la coordinación interarmas, la doctrina de guerra combinada. La coordinación entre carros de combate, infantería, contra carros. Cuidado, Rommel, los grandes éxitos contra las divisiones acorazadas británicas, no lo tenían sus Panzer, los tenían sus contracarros. Sabían atraer a las trampas adecuadas a los carros enemigos para, con una excelente coordinación, machacarle. Después, el envolvimiento. No se entiende la Blitzkrieg sin los grandes cercos. Tenemos que luchar sin grandes batallas de desgaste. Tenemos que producir Kessel. Y los Kessel son grandes embolsamientos o cercos en donde el enemigo termine rindiéndose. Como ya vimos en la charla del Frente del Este, en Rusia no fue tan sencillo destruir todos esos Kessel y todos esos cercos. Masa. Tenemos que concentrar todas nuestras fuerzas acorazadas en un punto. En la invasión de Francia, el 10 de mayo de 1940, el Panzergruppe de von Kleist reunió 9 de sus 10 divisiones Panzer en un solo punto focal de choque, a lo largo del Mosa, en el que se perforó todas las defensas anglo-francesas y se consiguió llegar al mar. Recordemos, frente al que en aquel entonces era el mejor ejército del mundo, que era el francés. Más carros, en fin, etcétera, etcétera. Potencia. ¿Qué entendemos por potencia? Concentración del fuego fruto de esa coordinación. Es decir, artillería autopropulsada, artillería volante, interdicción de las líneas de comunicaciones por parte de la Fuerza Aérea, infantería motorizada siguiendo el humo de los Panzer, etcétera, etcétera. Superioridad. No se entiende, es imposible entender la Blitzkrieg sin la concentración de muchísima masa sobre un punto focal del frente. Vuelvo a las mismas. Kursk. No solo no se tenía superioridad, sino que se tenía inferioridad. Por no hablar de otro tipo de cuestiones de grandes defensas en profundidad y demás. Y luego ya por último, afianzamiento. Cuando tú rompes la línea del frente y cercas al enemigo, las líneas de vanguardia que no se preocupan de los flancos tienen que ser seguidas por unidades rápidas de divisiones motorizadas inicialmente, preferiblemente mecanizadas, pero realmente motorizadas, que son las que van a afianzar esos cercos y son los que van a rendir a esas unidades que se han quedado completamente copadas. Vuelvo a reiterar, si uno de estos puntos fracasa, no hay Blitzkrieg. Quiero detenerme aquí. No existe la Blitzkrieg sin el concepto de la Panzerdivision o las Panzerdivisionen. He puesto como ejemplo, muchísima información aquí, pero la división Panzer de 1941 no se parece en nada de una división Panzer de 1939 o 1940. La división Panzer de 1939-40 es una división tremendamente móvil, compuesta por cerca de 240 carros, englobados en 2 regimientos acorazados y una brigada de infantería motorizada, la cual está orientada a una ruptura en profundidad. Su componente eran, en su gran mayoría, un 80% carros ligeros. Pero los alemanes, digamos que entendieron que esa versatilidad de la que antes hemos hablado, esa versatilidad operacional, necesitaba otro tipo de unidad que no solamente atacara, sino que defendiera.
Entonces necesitamos un mayor componente de infantería, ingenieros de asalto, grupos de reconocimiento, el famoso Aufklärungsabteilung que siempre iba por delante de las divisiones Panzer, y un solo regimiento Panzer. En 1944 ese regimiento Panzer lo componían 2 batallones, uno de Panzer IV y otro de Karospanther, siempre en teoría, salvo las unidades de élite que podemos llamar, aunque todas las divisiones Panzer eran élite, pero había ciertas divisiones como por ejemplo Großdeutschland, el Panzerlehr en Normandía en el 44 y por supuesto las divisiones estrella de las Waffen-SS, la Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf, que tenían un tercer batallón y una compañía pesada siempre. Pero tenemos que recordar que esta división era unidad extremadamente flexible que podía ser utilizada para muchísimos tipos de empleo, tanto ofensivos como defensivos, como se demostró en Normandía, por ejemplo. La doctrina soviética. La doctrina soviética nace con el mariscal Tukhachevsky. El pobre hombre, como todos sabemos, murió en las purgas de Stalin de 1937 y 38. Lo que él dijo es que... Claro, murió, bueno, no murió el pobre, sufrió un disgusto, le metieron varios tiros al hombre y, en fin. El tema es que lo que él ideó es una ofensiva móvil. No podía pretender que sus unidades tuvieran la misma eficacia y la misma, digamos, exquisitez en la operativa que los alemanes, porque entre otras cosas, como bien ha dicho Antonio, no tenían radio cada uno de sus carros. Pero lo que hicieron es una táctica muy rusa, y es que nos gusta la ofensiva. Vamos a lanzar una operación que denominamos en profundidad, en donde vamos a romper el frente en un ancho bastante más amplio que en la Blitzkrieg, donde vamos a hacer en un primer escalón una saturación de fuego, una ruptura con infantería y con regimientos pesados de asalto, y por último, una vez roto el frente, lanzaremos nuestras inicialmente divisiones acorazadas, posteriormente estas divisiones del 41, como vemos aquí, no son eficaces de ninguna de las maneras. Y por último, bueno, pues avanzaremos en el frente, rompiendo las defensas del enemigo hasta que nos quedemos sin fuelle. Básicamente eso fue tanto Urano como Saturno, como Bagration, etcétera, etcétera. Lo que pretendía el Ejército Rojo con esta doctrina de operaciones en profundidad era aniquilar una parte del frente enorme y penetrar en ella hasta que se quedaran sin suministro las unidades de vanguardia y ya fueran relevadas por los escalones posteriores. El cerco era secundario, no como en la Blitzkrieg. El cerco sí se producía, como en Stalingrado, con la operación Urano, fantástico, pero no era el objetivo prioritario. El objetivo prioritario era la penetración en profundidad. Los soviéticos tuvieron su división acorazada de 1941, era uno de los 3 componentes del famoso cuerpo mecanizado. El cuerpo mecanizado era una unidad inmanejable de cerca de 1081 carros de combate, compuesto por 2 divisiones acorazadas y una mecanizada, completamente ilusa para lo que se pretendía. De hecho, en Barbarroja fueron completamente aniquiladas todas las divisiones acorazadas que se encontraban en la línea Stalin. ¿Qué hicieron los rusos? Entonces dijeron, realmente no tenemos los mandos eficaces para tener un mando sobre unas divisiones tan sumamente complejas de manejar. Por lo tanto, vamos a crear inicialmente brigadas acorazadas de entre unos 46 carros de combate, en donde lo que vamos a hacer es hacer pequeñas rupturas y pequeños ensayos para salir del paso mientras creamos nuestra gran unidad al estilo de las divisiones Panzer, que va a ser la que nos va a aportar los grandes movimientos de maniobra y por fin el llevar a cabo las ofensivas en profundidad. El cuerpo acorazado es fruto de esta pequeña elaboración. El cuerpo acorazado era una unidad mucho más manejable, compuesta por 3 brigadas
acorazadas, una sola brigada de infantería, un pequeño componente de artillería móvil y unidades variadas. Era una unidad de en torno a unos 11.000 hombres, mucho menos potente que una división Panzer, pero a los rusos les venía fenomenal porque podían manejarla. Básicamente era eso. Estas unidades luego, aparte de vincularlas a ejércitos de infantería, la vincularon a ejércitos acorazados. Un ejército acorazado, como el famoso quinto ejército de carros que lanzó Urano, lo componían 2 o 3 cuerpos acorazados y un cuerpo mecanizado si al lugar, más luego componentes de infantería y demás. Y por último tenemos la división acorazada americana y digamos la Blitzkrieg 2, podemos llamarlo así, ¿no? La división acorazada americana de nuevo era una imitación de lo que podría haber sido la división Panzer ideal. Realmente luego se demostró que no era tan versátil ni muchísimo menos. Como aquí tenéis, la división acorazada americana tenía un altísimo componente acorazado de cerca de unos 231 carros y solía estar compuesto en 3 mandos de combate: el mando de combate A, el B y el R o reserva. La división acorazada americana era una división netamente ofensiva. Tenemos que entender que estas divisiones no podían ni muchísimo menos tomar operaciones defensivas. Cuando tuvieron que operar en este tipo de operaciones, como por ejemplo pasó en la batalla de las Ardenas, tuvo que dividirse entre las unidades de infantería porque directamente no tenía tropas de fusilería para mantener el terreno. Entonces, era una división completamente destinada al ataque y cuyo máximo, digamos, inspirador, como vemos aquí, aparte de Clayton Abrams y otros comandantes de carros, era el general Patton. El general Patton era un gran admirador de la Blitzkrieg alemana. Y realmente fue el que llevó a cabo lo que la teoría Blitzkrieg tenía que haber sido oficialmente. Es decir, un ejército plenamente motorizado y acorazado y en muchos sentidos mecanizado que llevara la guerra móvil hasta las últimas consecuencias, pero para eso tienes que tener la logística estadounidense, si no es físicamente imposible. Y por último, el entrenamiento de las tripulaciones. El entrenamiento de las tripulaciones era algo muy, muy importante. Y si bien es cierto que el ejército británico, estadounidense y por supuesto el alemán dedicó muchísimo tiempo al entrenamiento de sus componentes, ningún mando como el alemán llegó ese entrenamiento al elitismo puro. Las divisiones Panzer tenemos que recordar que era la élite del ejército alemán y por supuesto las divisiones de élite de esa élite pues fueron unas unidades que bueno que como todos ya conocemos pues aguantaron lo indecible que de otra manera otra nación lo más probable no hubiera podido soportar. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento cuidado de estas unidades muy especializadas, sobre todo en su coordinación interarma, debía de ser exquisito, cosa que con los rusos no pasaba. Pero como bien ha comentado Antonio, tampoco les importaba en demasía, cuando su doctrina era la masa de infantería, la masa acorazada, planificaciones de artillería muy monolíticas, rupturas del frente muy predeterminadas, en donde realmente, bueno, había casos en donde tripulantes de carro de combate de T-34 apenas tenían 72 horas de entrenamiento, 3 miserables días. Por no hablar que había T-34 que salían de fábrica, por ejemplo en Stalingrado, que salían con un taburete, literal, un triste taburete. Entonces, a ver, esto es una anécdota, no era lo habitual, pero que estamos hablando que el entrenamiento era el factor crucial que yo creo que fue lo que hizo de las divisiones Panzer alemanas la élite que realmente fueron. Y continuamos ahora por el siguiente punto. Sí, vale. Voy un momentito al baño. Sí, bueno, muy bien, perfecto. Vamos a ver. Ya os hemos, creo que os habéis hecho una idea, os hemos explicado qué es un carro de combate y cómo valorarlo, os hemos explicado cómo Edu
os ha explicado cómo se maneja un carro de combate a nivel táctico y sobre todo a nivel doctrinal. Perdón. Yo hablaría ahora del factor humano. Hay que tener en cuenta que estamos en una época en que las máquinas no superaban aún al hombre. Hoy existe la inteligencia artificial, hoy las armas son, los hombres son auténticos especialistas y el factor humano ha quedado reducido a mucho menos de lo que era en esta época. Entonces las tripulaciones, como os ha dicho Edu, eran importantísimas. No solamente tenían que ser gente muy especializada, sino tenían que trabajar en equipo. Es decir, el tanquista no es un infante, no es un señor que va en la infantería, sino es un auténtico especialista, maneja una máquina. Y entonces son gente, pero por encima de la valía de los 3, 4 o 5 tripulantes del carro de combate está el equipo. Cuando en un equipo de fútbol se dice que independientemente de la valía de sus jugadores todos se entienden perfectamente, se llama del Dream Team. Todos habéis oído hablar de numerosos ejemplos del Dream Team. Pues esto sucedía exactamente igual. Yo os voy a hacer otra digresión. Todos habéis visto la película Apocalipsis Now, supongo. Y si no, pues ya os falta tiempo. Entonces, en la película hay unos señores que una tripulación, en este caso exactamente igual que la de un carro de combate, no exactamente igual, pero el símil me vale mucho, que se meten en una lancha rápida que sube por el río Nun. Y el capitán Willard, muy bien interpretado por Martin Sheen, describe el horror del equipo que le va a llevar a la misión. Es decir, un surfero que es drogadicto y le importa tres pepinos, el limpio, que es un chaval jovencísimo que es de gatillo fácil, el comandante de la unidad que está abrumado por la responsabilidad, está totalmente fuera de sitio, y el chef, que lo único que le preocupa es coger mangos. Entonces imaginaros el horror. Eso no sería el Dream Team, sería el Nightmare Team, el equipo pesadilla. Bueno, pues esto pasaba exactamente igual. El factor humano era muy importante. O sea, por encima de los elementos individuales de la tripulación estaba el equipo. Esta gente, los alemanes lo hicieron muy bien, tenían una formación excelente. Y vais a perdonar un momento, sí. Bueno, lo que hacía un equipo muy bueno, vuelvo a repetir, es la conciencia situacional. Es decir, veis ese carro que se ha caído por el barranco, pues ese está claro que le ha faltado la conciencia situacional. No sabía ni dónde estaba ni dónde tenía que ir y se cayó por el puente. Y sin embargo, esta gente que veis aquí eran auténticos especialistas. ¿Por qué eran auténticos especialistas? Porque un carro de combate, una de las cosas que por naturaleza tú a la que tiendes, es a refugiarte dentro del carro de combate. Pierdes conciencia situacional. Si tú tienes experiencia, el comandante del carro tenía que estar asomando la cabecita, aunque se la volasen, porque la conciencia situacional que tenía él era ideal para saber dirigir el carro y destruir a sus enemigos. Da igual, tú te puedes meter dentro del carro de combate, pero esta gente, Otto Carius, un as de carros para todo el mundo que conoceréis, lo describe. No entiendo un comandante que en combate meta la cabeza dentro del carro de combate. Tiene que estar viendo lo que sucede fuera, porque si no, no se entera. Entonces esa experiencia los alemanes la llevaron al máximo, como os decía Edu, eran auténticos profesionales. Los rusos eran bastante toscos, bastante brutos y lamentablemente tuvieron las pérdidas esas tan inmensas, principalmente por la falta de profesionalidad y de doctrina, no porque sus carros fueran mucho peor que los soviéticos, que los alemanes. Hay otras, os imagináis un carro de combate pues en el que la importancia de la tripulación, o sea, un carro de combate, como decía antes, es el infierno, es las cámaras del diablo allí metidos todo el mundo. No solamente el carro pierdes la conciencia de dónde estás, sino imaginaros, pierdes la realidad. O sea, el carro de combate, estás a oscuras allí, huele a humo que apesta, a cordita, los gases, no puedes respirar, te tropiezas con todos los elementos, oyes el ruido de tu motor, es inmenso, no hay quien se entienda allí. El tamborileo de las armas de bajo calibre que te van pegando en el blindaje, que te están como una batería, tu propio cañón, o sea, si te asomas por los periscopios, lo único que ves es humo del combate.
y sobre todo una cosa fundamental es que, sobre todo antes de entrar en combate, tú te vas aproximando al campo de batalla. ¿Y qué ves por las escotillas? Ves lo que te puede esperar fácilmente. Ves momentos dantescos. Imaginaros cómo sacan a ese tío de un carro de combate. Imaginaros esos señores británicos que van en un carro de combate Gran, cómo ven ese Panzer I que está quemado y probablemente con todos los tripulantes por ahí muertos y despedazados. Es como aquello que te viene del más allá, que te dice, ojito, esto es lo que te va a esperar, como te descuides, esto es lo que te espera. Es como a los generales en el desfile triunfal en Roma, que les decía al esclavo, recuerda que eres un mortal. Pues a eso les decía, recuerda que vas a acabar así con facilidad. Porque además las tripulaciones de los carros de combate solían habitar más de un carro de combate, porque se estropeaban, porque se dañaban, porque se perdían, porque les perforaban. Eso quiere decir que tenían experiencia en eso, o sea, ya habían tenido que evacuar el carro de combate. Tenían tanto miedo a ser quemados, a que les atrapara el monstruo, que en la doctrina te decía que las tripulaciones bien entrenadas no tenían que abandonar el carro de combate salvo antes de que la orden del comandante del carro de combate te lo dijera. Abandonad el carro, ¿qué va? Allá el primer impacto que todo el mundo sospechaba que te había penetrado, pues aquellos abandonaban, vamos, echando leches el carro de combate. Es así que muchos de los tripulantes, lo veis en fotografías, entraban en combate con algunas escotillas abiertas, a pesar del peligro, sobre todo aquellas escotillas que no podían recibir un impacto directo. Claro, las de las superficies de arriba, pues entonces combatían algunas, ¿no? Igual que para poder evacuar el carro lo antes posible, ¿no? Entonces, aquí veis a dos fotografías lo que es el trabajo en equipo. Entonces, las máquinas en entrenamiento, pero muy por encima de eso está el equipo. Aquí veis a dos equipos, sobre todo el de la derecha, fijaros las barras que tiene de destrucción de carros enemigos. ¿Cuántas hay ahí? Más de 80, 90, ¿no? 90, sí. Bueno, esas son... ¿Es Michael Willman? Sí, Michael Willman, es la pero no sé en ese momento, cuántas... Es que el tocado dijo que no lo marcaba, digo que esto divide el equipo. Vale, efectivamente. Entonces, ahí eso no es mérito del carro de combate, que también, porque era un magnífico de combate, no es mérito de la valía de cada uno de sus tripulantes como especialistas, es más mérito del equipo. Entonces, aquí el equipo era fundamental y era un poco, por mucho que hablemos de carros de combate, o sea, ¿por qué en realidad, cuando los alemanes en Barbarroja se enfrentaron a los T-34 y a los KB-1 que les superaban, era terrorífico enfrentarse a ellos? Cuando en 1942 tuvieron grandes pérdidas los rusos, en la operación Marte, en la ofensiva de Manstein, que recuperaron Kharkov, en realidad, ¿quiénes enfrentaron a los carros soviéticos que eran superiores? ¿Los Panther y los Tigres? No, las tripulaciones que tenían aún los Panzer III y los Panzer IV eran carros peores, en líneas generales, pero con tripulaciones excelentes. O sea, la valía está en el equipo, en el factor humano. Y los ases, el fenómeno de los ases, a todo el mundo les fascina los ases, ¿no? Yo creo que eso también está en otras aficiones, ¿no? A todo el mundo le fascinan los ases de MotoGP y del París-Dakar, lo que consiguen. O sea, gente virtuosa ha existido en todos. Pero los ases eran virtuosos sin ninguna duda. Hay mucha polémica si eran más virtuosos, menos virtuosos, se les adjudican más victorias, menos victorias. Indudablemente siempre hay gente virtuosa. Pero el fenómeno del as es un fenómeno fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente germano, alemán, teutón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque por muchas razones. En segundo lugar, porque su diario político, su doctrina, ellos eran superhombres y tienen que demostrarlo. Es decir, un solo tío se ha cargado a no sé cuántos carros rusos. Somos superhombres, no porque lo digo yo, sino porque lo demostramos. Eso es erróneo, obviamente, como muchos eran muy buenos especialistas, pero no superhombres. Estaban mejor formados y tenían mejor doctrina, pero no porque fueran diferentes a los demás, obviamente. Además de ser un virtuoso muy bien formado, es decir, una persona con muchas capacidades que va a la mejor universidad o que hace el mejor máster, en este caso el luctuoso máster de tripulación de carros de combate,
Pues también las unidades Panzer, su factor humano se agotaba hasta la extenuación, hasta la eliminación. Las tripulaciones anglosajonas las rotaban y no las agotaban al máximo. Cuando tenían, las liberaban del combate y las reponían otros. O sea, tenían más banquillo, en una palabra. Los alemanes no tenían posibilidad de tener banquillo, tenían que jugar con el equipo titular hasta la extenuación. Entonces eso hacía que gente muy brillante pasaba por el filtro de la experiencia y las pérdidas. Era la leche. Eso es cierto. Y por otro lado, también otro factor es que la política de creación o de mantenimiento de unidades Panzer creaban unidades de élite. Es decir, las unidades anglosajonas acorazadas podían ser más expertas, más inexpertas, pero no se constituían como unidades de élite. Eran élite no porque se constituyeran con ese fundamento, sino porque tenían mucha experiencia. Las unidades acorazadas soviéticas era un caso diferente, un caso tampoco el anglosajón o el alemán, pero no tenían ni la formación y esta gente tan virtuosa pues no tenía tantas posibilidades porque el factor humano les importaba bastante menos que a los alemanes y a los anglosajones. Entonces era diferente. Entonces tenían unidades de élite a las que iban soldados de élite que se les dotaba de material de élite, con lo cual las capacidades de estos ases eran la leche. Yo solamente advertiría sobre, para esto da lugar a muchos debates, una cosa que todos los ases son objeto de manipulación por la propaganda. Entonces, bueno, es verdad que la propaganda te puede favorecer o te puede perjudicar. Hay muchos ases anónimos que no les favorecieron la propaganda y hay otros ases, no en carros de combate, pero durante la batalla de Inglaterra, cuando se cotejan los derribos de los alemanes con los británicos y viceversa, comparas lo que declaran unos que han derribado y con las pérdidas que han tenido los otros y llegas a la consecuencia que un mismo avión podía haber sido derribado por 4 tíos, porque si no las cuentas no te cuadran y cada uno se lo cuenta como una víctima por separado. Pues en los carros de combate pues es posible que sucediera eso, pero también es posible que había gente que no subiera tanto al marcador. O sea, porque también es verdad eso, con lo cual, pero bueno, yo siempre digo que es un tema polémico, manipulado por la propaganda y que bueno, que hay que cogerlo un poco así. Y no estoy diciendo que esta gente no fuera virtuosa. ¿Y alguna cosa más? Pasamos a... Pues ya comentamos. Bueno, tú querías comentar algo sobre los ases, ¿no? Sí, no, de hecho también se daba el lado contrario, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los que conozcáis al mayor as de carros de combate alemán, Kurt Nispel, era un as que, bueno, no se llevaba especialmente bien con sus superiores, era un poco díscolo, llevaba barbas y tal. El hombre, pues, iba un poquillo a su bola en el ámbito personal y de disciplina, pero en combate era algo excepcional. El problema es que en algunas situaciones, para que el bando alemán, porque como sabéis, cuando se obtenían ciertas victorias por destrucción de carros, vehículos, etcétera, etcétera, eso conllevaba o bien un ascenso dependiendo de la trayectoria o bien de una condecoración muy específica. Bueno, pues para la consecución de esa condecoración tenía que ser refrendado bien por testigos o bien por su inmediato superior. Y el pobre Nispel se llevaba tan mal con sus superiores que se habla que en torno a entre 20 y 30 carros de combate que él destruyó no se lo pusieron en su marca. Y aún así consiguió ser el mayor as de carros de combate. Por lo tanto, también se daba el factor contrario. Y lo que vamos a hacer ahora, ya que vamos relativamente bien de tiempo, relativamente, antes de las preguntas, es hacer un pequeño briefing de los carros de combate más representativos de la Segunda Guerra Mundial. Digo representativos. Echaréis en falta muchos, por supuesto. Pero vamos a atacar, digamos, los que llevaron el peso de las operaciones acorazadas. Pues vamos a ver, yo voy a tratar brevemente, muy brevemente, y con todo esto quiero volver a recalcar que puede ser que diga generalidades, cosas incluso están inexactas, pero bueno, el Panzer IV alemán, el Sherman americano y el T-34, como no, que ha salido ya en numerosas ocasiones, soviético. Empezaré por el T-34. El T-34 muchos dicen que puede ser el mejor carro de la Segunda Guerra Mundial. Puede ser que sí, puede ser que no, depende, como dice la canción, todo depende. Pero
la verdad es que tenía muchas cualidades. Tenemos que conceptuarlo en 1940, cuando aparece, y sobre todo en 1941, cuando realmente está operativo, ¿no? Para el 1941 tenía muchas cualidades para ser considerado el mejor carro, sin duda alguna, porque superaba a todos los demás en los elementos básicos, en los detalles. Era tosco, era sencillo, pero superaba en todos los demás. Y si no, nosotros desde nuestro sillón, los Guderian de sofá y los Nispel y los Whitman que están en su casa sentados, podemos decir todo lo que queramos, pero que se lo pregunten a los alemanes. Cogéis todas las declaraciones de cuando los alemanes se enfrentaron a los T-34, efectivamente en 1941, y a los KV-2, que les tenían un miedo terrible, y son elogios todo lo que dicen ellos. Ojalá tuviéramos un carro de combate así. Esto nos hemos visto superados. Esto es la leche. No sabíamos que los soviéticos tenían esto. Con lo cual, pues hombre... Al hilo de lo que comentas, sí. Toño. Porque lo que está comentando Antonio es crucial con respecto al T-34 en 1941. Quiero citar una nota del diario de combate de la 4ª Panzerdivision al mando del general, y que fue quien lo escribió, Freiherr von Langemarck und Ellerkamp, que era el comandante de la 4ª División Panzer. Los carros de combate soviéticos cruzan ante nosotros más rápido de lo que nosotros somos capaces de girar la torreta. Eso es lo que pasaba en 1941, en pleno 5 de diciembre, en plena nevada, el suelo con unas nevadas impresionantes. Eso es lo que se está comentando Antonio con respecto al T-34 de 1941 y 42. Sí, entonces además superaban también no solamente en movilidad, que ya he dicho que no es velocidad, la movilidad es la relación potencia-peso, es el arranque, es la frenada, es la capacidad de giro, son muchas cosas. Lo superaban en potencia de fuego. Recibías un cañonazo de un 76 milímetros a un Panzer III, a un Panzer IV en aquel momento, y la verdad es que tenía una pegada, era un Pugil que en aquel momento tenía una pegada muy superior a la de los carros alemanes. Y en protección, él ha hablado de las planchas inclinadas, entonces se tenían que acercar a distancias mínimas para poder destruir un T-34. Y ya no digamos a un KV-1, que todavía era un súper pesado, que eran menos veloz, tenían menos cualidades, pero la coraza todavía era respetable. Es verdad que después hubo carros que le superaron en el T-34, pero le superaron, depende, porque le superaron, pero no en todas las facetas, porque yo entiendo siempre por un carro, esto no estamos hablando del París-Dakar de los carros de combate, estamos hablando de otra cosa. O sea, estamos hablando de esa herramienta que te permite a ti ganar la guerra, ganar una ofensiva, y para eso el T-34, aunque se hubiese superado, seguía siendo un arma válida, un carro de combate válido para ganar la guerra. Los Panther y los Tigres podían ganar encuentros, podían ganar combates, pero la guerra la ganaban carros como el T-34, el Sherman y, sin apuréis, como diré después, el Panzer IV. La evolución del diseño, pues es que era un diseño, un carro de combate que permitió evolucionar. No solamente fue efectivo, fue superior en 1941, sino que también era eficaz en el 43, que mejoró en el 44, fueron mejorando hasta el T-34-85, que se tenía una pegada muy potente, no tan potente como los carros alemanes, pero oye, que te pillaran por el flanco a una distancia respetable y te podían eliminar un Pantera o un Tigre si te pillaba. O sea, eran muy, muy eficientes. Entonces, el diseño era bueno porque siguió siendo válido a lo largo de toda la guerra. No olvidéis la frase de Napoleón: estar el primero y con más. Y el T-34 te permitía estar el primero y con más, que es fundamental. Eran muy toscos, todo lo que queráis, pero también un carro de combate tiene que adaptarse a la idiosincrasia de quien lo maneja. Es decir, yo no puedo darle a un bruto un Ferrari, no se lo puedo dar porque lo rompe. Los soviéticos eran brutos, que me perdonen, pero eran brutos manejando carros, tenían mucha menos formación. Entonces, las cajas de cambios de los carros de combate alemanes, las transmisiones, o sea, tú no le puedes dar una máquina sofisticada a un tío que está acostumbrado a lo básico. Un tripulante de carros de combate soviético tenía 72 horas de entrenamiento en algunos casos. Y antes de esas 72 horas no sabía lo que era un motor de explosión.
no sabía lo que era el olor a gasolina probablemente, se lo habían enseñado y tenían que manejar una máquina sofisticada. ¿Cómo le vas a dar un Panther, un Tigre a las tripulaciones soviéticas, sobre todo en 1941, 42, 43? O sea, es que los alemanes eran más técnicos, mucho más profesionales, sobre todo al principio. A partir de 1943-44 pues fueron muriendo y se quedó la élite y bueno, hicieron lo que pudieron. Ahora pasemos al Panzer IV. El Panzer IV es un carro de combate exactamente, en algún momento fue peor que el T-34, pero después, gracias a su diseño y a sus capacidades, fue mejorando. O sea, tenía una capacidad de crecer como carro de combate y fue aumentando la potencia de fuego, aumentando la protección, le superaron otros carros de combate, pero lo bueno es que un Panzer IV cumplía su función en 1939 y cumplía su función en 1945. Encima tenía una eficiencia mecánica, una fiabilidad notable. Y encima, además, su diseño era capaz, facilitaba la producción en cadena. Los grandes números se hacían con un Panzer IV, no se hacían con un Panther, ni se podían hacer porque era muy complejo. Tú puedes hacer muchos Seat Panda, pero no puedes hacer muchos Porsche 911, no, porque es muy complicado, porque es muy lento. Entonces los Panthers pues lo intentaron, pero no era el carro. El Panzer IV sí evolucionó y se mantuvo correcto a lo largo de todo ese tiempo. Y después el Sherman. Se ha hablado muy mal de este carro de combate. Habéis oído seguramente charlas en YouTube, en numerosa gente que ha recuperado este carro, pues ahora era un carro malo, era un carro mediocre, ya sale anticuado, no tenía nada que hacer frente a los Panthers alemanes. Ojo, vamos a ver. Yo os pongo como ejemplo una cosa. Normandía, desembarco de Normandía en 1944. Tienen que desembarcar las unidades a abrir brecha en las playas. No tienen puertos. Tienen que sacarlo todo de lanchas de desembarco, y los pocos puertos y los puertos que conquisten en los primeros 15, 20 días, un mes, están inhabilitados, no son puertos. Se montaron los puertos, como llamo yo, los Mulberries, que yo los llamo los puertos de Playmobil, porque es que, o sea, aquello no era puerto ni era nada, era una chapuza. Y descargar pesos pesados como carros pesados, no tenían ni grúa ni infraestructura portuaria para desembarcar otros medios de combate. Pero en Normandía, en las playas, el primer día, las primeras 24 horas, la infantería anglosajona, los yanquis, y se tuvieron que enfrentar contra infantería que estaba en búnkers. ¿Y qué tenían allí? Los Sherman. ¿Y por qué tenían los Sherman, señores? Porque estos carros serían todo lo mediocres que ustedes quieran, pero eran carros que se les ponían unas lonas y flotaban. A esa versión se la llamaban los DDs. Entonces, esa versión la soltaron a distancias de 3.000 y de 4.000 metros de las grandes barcazas de desembarco y fueron flotandito hasta la playa. Es verdad que muchas se hundieron. Si lanzaron 200, 300, 400 Sherman a la playa de Normandía, llegaron 100, llegaron 80, pero esos 80 era lo único que tenía la infantería americana para luchar contra los americanos. Recordemos, carro de combate, plataforma móvil de combate. La única plataforma móvil de combate que tenían los americanos era un Sherman por todo lo medio, y el diseño del Sherman le capacitaba para estar presente las primeras 24 horas en Normandía. ¿Os imagináis un Panther o un Tigre desembarcando en unas lanchas de desembarco? Eso es imposible, eso no hubiera llegado ninguno. ¿Os imagináis un Panther o un Tigre en Iwo Jima, una isla en el Pacífico, que no había operatividad? Pues podía ser muy malo el carro de combate, pero tenías un carro de combate. Y sin embargo, no. ¿Os imagináis otros tipos de carro pesado? Ya no solamente los alemanes, no por meter con los alemanes, sino los carros pesados soviéticos. ¿Os imagináis en Okinawa? En las selvas de Okinawa, maniobrando allí. El Sherman podía. Y sin embargo, otros carros de combate no podían. Por lo tanto, fue el carro para ganar una guerra. Y además el chasis que tenía el carro, no solamente el Sherman fue evolucionando, también no es lo mismo los Sherman de 1942, 43, que los Sherman de 1944, 45, tenías súper protegidos como el Jumbo, tenías el Easy-8, que tenía un cañón más potente, tenías incluso el Firefly, que era el carro el super cañón que montaron los británicos en un Sherman, que podía lidiar con los mejores cañones alemanes y podía poner fuera de combate con relativas posibilidades a un Tigre,
y a un Pantera le ponía por fuera de combate. O sea, que fue el carro que valía para todo, para bailar una sevillana y valía para bailar un tango. Entonces esas eran las habilidades de Senna. Por eso estos 3 carros a mí me parecen que si no fueron los mejores, al menos fueron los protagonistas y desde luego los que hicieron ganar la guerra. En el caso del Sherman y del T-34, el Panzer IV, pues si no sabemos si los alemanes hubieran otra política de diseño de carros, otra producción, pues a lo mejor podían haber hecho más, y si se equivocaron en apostar por la complejidad en vez de por el diseño. Y me han tocado los más chulos. Me han tocado el Panther y el Tiger 1, ni más ni menos. Como veis, aquí también he puesto a 2 figuras muy interesantes, un poco para hacer un pequeño homenaje a esos ases de los que hemos comentado antes, ases que realmente tan solo contabilizaban, o ha trascendido más el ejército alemán y el ejército soviético. Sí que es cierto que el ejército soviético algo más ponderado por el tema de la propaganda. El Panther, hemos hablado muchísimo del Panther. Es un carro de 45 toneladas que en su concepto es pesado, pero en su empleo, como hemos hablado al principio, es medio. Entonces tenemos que considerarlo un carro medio. Recordemos que en teoría uno de los batallones de cada división Panzer tenemos que englobarlo con Panther y otro con Panzer IV, por norma general de la serie H o G, con un blindaje y un cañón de 75 milímetros más potente. El Panther nació en Kursk. El Panther nació, de hecho, en la ofensiva de Kursk, la operación Citadela. Se retrasó, en principio, por muchísimos motivos. El mito nos dice que Hitler quiso esperarse a la llegada de la 10ª Brigada Panzer, que estaba compuesta íntegramente por Panther y que se englobó con el 48 Panzerkorps. Y al lado de la división Grossdeutschland, y que pretendía dar el puño acorazado suficiente como para romper. Realmente el retraso se debió a temas logísticos más que ese tipo de retraso. Ese Panther que nació con muchísimos problemas de infancia que realmente no significaron lo que luego fue el que a mi juicio es técnicamente el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. El Panther D, que fue el que se utilizó en Kursk, tuvo muchísimos problemas de transmisión, tuvo muchísimos problemas de suspensión. La caja de cambios era una caja de cambios extremadamente compleja, que tenía que tener un entrenamiento muy delicado por parte del conductor, sobre todo el cambio de segunda a tercera, y para mantener ese nivel, el giro, etcétera, etcétera. Y tenía el grave problema que se incendiaba cuando se sobrecalentaba el motor. Si a eso le añadimos que su primer bautismo de fuego fue sobre uno de los campos de minas más densos de toda la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, no fue muy halagüeño. Lo que pasa que luego las mejoras que se le aplicaron al Panther, el Panther A y el Panther G, y solucionaron por completo todas esas deficiencias que tenían inicialmente, convirtieron a este carro en el terror del campo de batalla. Estamos hablando que un blindaje frontal en mantelete de 110 milímetros era impenetrable a distancias de combate. Estamos hablando que para ser un carro de 45 toneladas en carretera podía alcanzar los 55 kilómetros por hora, forzándose, pero los alcanzaba. Y estamos hablando que tenía uno de los mejores cañones antitanque, si excepcionamos del 88, que era el 75 milímetros largo con 71 calibres de longitud. Estamos hablando que tiene una velocidad de salida tan sumamente brutal que podía poner fuera de combate fácilmente a distancias de 1000 o 1200 metros a un T-34-85. Cuidadito, que estamos hablando de una cosa muy, muy, muy seria. Si a eso le añadimos que tenía una de las mejores ópticas del teatro de combate, la TFZ-12, pues estamos hablando que tenemos un carro de combate brutal. He escrito algunas cosas aquí un poco largas, pero lo voy a resumir, para resumir la eficacia de este carro de combate en manos de ases. Ernst Bachmann, no sé si le conoceréis, muchos de ellos, la famosa esquina de Bachmann en Normandía. El día 27 de julio, voy a resumir su pequeña acción, en la aldea de Le Loret. Mi francés es pésimo, pero bueno. Bachmann, con un equipo de Panzer Grenadier, detectó una columna de Sherman americanos. Él pertenecía a la división Das Reich.
como buen comandante de carros de combate, tomó la decisión de hacer frente a esa unidad, a esa columna. Concretamente se habla que pertenecía a la segunda división acorazada americana. El resultado fue que destruyó 9 carros de combate, enfrentándose él solo a esa columna bajo el fuego de varios Javos o cazabombarderos americanos. El carro estaba averiado y ese sí que frenó un avance enemigo, no como en la película Fury, como todos recordaremos que un Sherman roto, pues frente a un batallón de Panzergrenadier con Panzerfaust, pues el tío aguanta como... En fin. La realidad es esta, la realidad es que un Panther del calibre, o sea, que un carro de combate del calibre de un Panther podía hacer ese tipo de hazañas, ¿no? Luego era un carro tremendamente versátil para construir otro tipo de plataformas de combate. A la sazón, el mejor Panzerjäger de toda la Segunda Guerra Mundial, el Jagdpanther, un carro de un cazacarros con un blindaje frontal excepcional, y montaba el terrorífico cañón L70 de 88 milímetros. Era una auténtica barbaridad. Se dieron casos de impactos en la parte frontal de un Sherman y el motor saliendo despedido por la parte de atrás. Era una absoluta masacre de cazacarros. Y por último ya tenemos el Tiger. El Tiger fue el primer concepto de carro de combate pesado alemán. Era un carro que, como bien ha dicho Antonio, tenía una extrema complejidad en cuanto a su factura, en cuanto a su manejo y en cuanto a su logística. Realmente, para los sistemas de recuperación alemanes de la época, cuando salió el Tiger, cuando solamente se disponía de vehículos de recuperación como el SDKFZ-9, andaba muy justo para remolcar un Tiger, digamos, inmovilizado. Muchas veces se dieron casos que para remolcar un Tiger tenías que utilizar a otro Tiger o directamente 2 semiorugas pesados de transporte. Pero al final, este tipo de vehículos le confería, tanto por su blindaje como por su potencia de fuego, una capacidad de combate tan sumamente descomunal que los alemanes lo introdujeron en batallones pesados llamados SBA Panzerabteilung, que se adscribían a nivel de cuerpo de ejército, ¿vale?, en número muy limitado. Daré algunas citas ahora mismo, y tan solo, como ya he comentado al principio, una compañía de las divisiones de máxima élite tenían este tipo de carros de combate. No quiero decir más, para ya finalizar, leer unos pequeños puntos, y es que en julio del 44 el comandante de la tercera compañía del 506 Panzerabteilung, el capitán Backe, destruyó un T-34-85 a 3.900 metros de distancia, casi 4 kilómetros. El 503 Panzerabteilung, a lo largo de julio del 43, certificó la destrucción de 501 carros y cazacarros soviéticos, así como 388 piezas contracarro y antiaéreos, así como 79 piezas de artillería y morteros de diverso calibre. Debemos recordar que el 503 Batallón de Carros Pesados solamente perdió en la batalla de Kursk, en Citadel, 4 Tiger. Y el resto de los 14 carros que perdió, los perdió a lo largo de las ofensivas de julio. Estamos hablando que un batallón dejó fuera de combate en torno a 501 carros, entre medios, ligeros, evidentemente, y pesados. Y por último, el regimiento Panzer pesado de Backe, para los que no sabemos alemán, que lleva el nombre de su comandante, Oberleutnant Dr. Franz Backe, el cual consistía en un batallón Tiger de 34 Tiger, otro de Panther con 46 unidades, junto a un batallón de Panzergrenadier y artillería autopropulsada. En enero del 44, durante una acción que duró 5 días en torno al área de Balabanovka, destruyó no menos de 267 carros soviéticos, con la pérdida de un solo Tiger y 4 Panthers. Con estas citas, lo que quiero dar a entender es que marcaban una diferencia táctica, marcaban una diferencia operacional, pero después de lo que hemos visto a nivel industrial, era un esfuerzo que en una guerra de desgaste, en una guerra logística en donde primaba, aparte de la producción, el combustible, el mantenimiento,
el entrenamiento y muchas cosas más, estas unidades fueron al final demasiado poco para lo tanto que se le venía encima. Y yo creo que como colofón... En resumen, algunos de vosotros habéis jugado a un juego que se llama Tetris, ¿no? Pues cuando le pones la velocidad suficiente, da igual, por muchas que coloques, llega un momento en que se colapsa, game over. O sea, eso era un poco... O sea, tú podías tener panthers, podías tener tigres, pero llega un momento en que los lobos acosaban a los tigres, nunca mejor dicho, en manada, y aquello... Por muy buenas tripulaciones que tuvieras, por muchos, eran carros excelentes, tripulaciones excelentes, no daban abasto. Yo como conclusión diría que no debemos de preguntarnos por qué los alemanes no consiguieron en la guerra acorazada determinados objetivos, sino debemos preguntarnos cómo llegaron a destruir las masas acorazadas que iban a destruir, porque realmente creo que un poco ha quedado aquí reflejado el por qué sí y el por qué no. Yo pasaría a las preguntas si es que las tenéis, y como no sé el número de preguntas que vais a hacer, pero sí sé que está a punto de cortarse eso, diría que las preguntas fueran breves para que las respuestas fueran breves y así poder atender a más gente. Y muchas gracias, por habernos aguantado toda esta charla. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Y las preguntas podéis dirigirlas a quien vosotros queráis, ¿eh? Por ejemplo. Yo quería hacer una pregunta principalmente en el frente soviético con el tema del préstamo y arriendo en vehículos acorazados. Sobre todo diferenciación, porque en préstamo y arriendo encontramos que dieron Shermans, Matildas, Churchill, Stuart también se llegaron a presentar, pero bueno, y fueron principalmente a la Guardia, que era como... Sí. Que la diferencia que había era, tengo más vodka y más munición, es la única diferencia que había. ¿Por qué, por ejemplo, preponderaba mejor un Sherman? Vamos a poner que el más grande era un 76 milímetros a un T-34-85, o en el caso de un Churchill vamos a poner un KV-85 o IS-85. ¿Respondo yo o lo respondes tú? Responde tú, viejo. A ver, para empezar, el grueso del préstamo y arriendo se llevó a cabo durante el año 42 y sobre todo durante el año 43, donde encontramos la máxima expresión. Recordemos que durante la batalla de Kursk, el carro de combate mayoritario del ejército soviético, aparte de los ligeros T-70, era el T-34-76, cuya cúpula, recordemos que era una cúpula pequeña. Cuando de repente, y no tenían radio, como ha comentado Antonio, cuando reciben un vehículo como el Sherman, tan sumamente fiable, con un cañón muy potente como era el 76 largo, y con una cúpula tan amplia y con radio, dicen esto para las unidades de guardia pitando. Cuidado, no siempre eran bien recibidos estos vehículos de préstamo y arriendo. El Churchill, por ejemplo, los Matilda y los Valentine los odiaban y los trataban de huir como la peste, porque no les resultaba un carro fiable. El M3 El M3 que era una cosa enorme y era un imán para los 88 alemanes o los PAC-40. Entonces ese es el motivo, básicamente, la comodidad, la fiabilidad y, hombre, que tenían radio. Y sobre todo, era indudablemente dentro de todos los carros que suministraron los anglosajones a los soviéticos mediante la ley de préstamo y arriendo, hago esta aclaración por si acaso hay alguien que no se ha enterado de qué va esto, el Sherman era sin duda el mejor, dentro de lo que les facilitaban los anglosajones. Ojo, sí. Era lo mejor. Y otra cosa te contaría con una anécdota que es un chiste. Los Sherman venían llenos de regalitos. Es decir, en las fábricas, como todavía los occidentales eran un poco inocentes y creían que la causa de la Unión Soviética era noble y aquello querían esa utopía de un pueblo mejor, pensaron que ayudaban a una causa que era absolutamente encomiable. Entonces les metían en los recovecos de los Shermans, les metían botellas de vino, les metían chocolate, les metían latas, les metían bebidas, les metían todo tipo de regalitos. ¿Tú sabes lo que significaba eso para los pobres soviéticos? O sea, a lo mejor eso es una broma, es un chiste, ¿no? O sea, que nadie crea, pero bueno, te lo cuento a nivel anecdótico. Siguiente. Dicen que un error para Alemania, la producción es que
para un tanque tenían que operar no sé cuántas empresas, porque cada empresa producía una pieza. Sí, señor. Y luego era un caos. Por ejemplo, me falta esta pieza, pues tengo que pedirla a esa empresa, ¿no? Y eso era un caos. Yo sé que eso dificultaba mucho la producción. Realmente hasta la llegada de Albert Speer. Bueno, sí, pero ahí ya estaba. Con la organización Todd, efectivamente, había muchos componentes que uno lo fabricaba Hensel, el otro la MAN, el cañón Rheinmetall. Realmente eso era bueno si tenías que defenderte frente a bombardeos de alfombra. Entonces, si no te destruían toda la fábrica al completo, tenías muchos componentes que luego, mediante una logística muy buena, como era dentro de Alemania la logística, a pesar de estar sometidos a un bombardeo constante, hacía que diversificaras, y como en cualquier inversión, la diversificación es muy buena para minimizar riesgos. Entonces, no eran malos, pero sí que es cierto que se optimizó muchísimo más durante la llegada de Albert Speer. Mira, yo te puedo decir, volviendo al punto que cuando he hablado al principio de la industria, la guerra de las fábricas. Los soviéticos ya la tenían ganada por lo que os he explicado y por otra razón. Los soviéticos, la industria alemana obedecía a un planteamiento de antes de la guerra. Es verdad, yo distribuyo, como operan ahora las grandes automovilísticas, yo tengo mis distribuidores, mi diversificación, tal. Ellos lo tenían mucho más concentrado. Hasta tal punto que existían ciudades que vivían y existían para la fabricación de carros de combate, la famosa Tankogrado, que se llamaba en ruso algo así. Bueno. Sí, estaba en Ekaterimburgo, en Magnitogorsk. Efectivamente. También. Entonces había ciudades que fueron creadas por y para la producción de carros de combate. Allí se centralizaba todo. ¿Pero eso fue después del traslado de la fábrica Sí. o antes? No, vamos a ver. Eso es un error. Vamos a ver. Las fábricas en los Urales estaban creadas. Se crearon antes de la operación Barbaroja, ya estaban creadas. Fábricas que producían carros de combate. Lo que pasa que había otras fábricas que no producían carros de combate, pero que estaban perfectamente pensadas para en un momento determinado trasladar, por ejemplo, toda la máquina herramienta, y ya tenían la infraestructura preparada. Entonces ahí sí que tuvieron una capacidad de reacción sorprendente. Eso hubiera sido imposible si los soviéticos no hubieran dicho, ojo, producimos en los Urales, sí, carros de combate antes de Barbaroja. Producimos en la Rusia europea, sí. Pero en un momento determinado somos capaces, porque tenemos las infraestructuras en los Urales y todo centrado allí, las materias primas, los recursos humanos, lo tenemos todo centralizado para que en un momento determinado, pum, hacer así, bueno, esto es un poco exagerado, hacer así y trasladar toda la producción que tenemos en la Rusia europea a los Urales. Y ya lo tenían planificado y lo tenían pensado, tenían todas las infraestructuras montadas. La gente nos explica el milagro de Stalin, el milagro soviético no fue tal, estaba planificado. 4 minutos, venga. Sí. Dos cosas. Sí. Una, que has mencionado que no entendías cómo el sistema de espionaje alemán realizó esa calibró muy mal la producción y el número de combates y la producción que tenía la Unión Soviética. Pues es la gran colaboración que tuvo del almirante Canaris. El almirante Canaris era un hombre que luchaba en dos frentes, pertenecía al ISAF británico y era el jefe de inteligencia alemán, con lo cual minimizó la producción y el número que tenía la Unión Soviética como poderse enfrentarse antes de la operación Barbarroja. Y dos, no sé si habéis visto los vídeos que están circulando por YouTube de tanques como el T-34 o del Panzer IV que fueron engullidos literalmente por el barro soviético y que una vez que les han quitado el barro les arrancaban y arrancaban. O sea, el T-34 no le costaba, no tenía ningún problema en arrancar después de haber estado durante más de 60 años metido en el barro, y el Panzer IV le costaba, pero terminaba por arrancar. Bueno, pero mira, eso te voy a decir una cosa. Mira, vamos a ver, cuando tú vas hoy en día a la Unión Soviética, no vale tu coche. Tú tienes, lo primero que tienes que hacer si te llevas el coche es llevarlo allí a los talleres para que te rusifiquen el coche. Porque tienes que cambiarle no sé qué la inyección, no sé qué la refrigeración, no sé qué cuánto. Si no, tu coche durante un montón de tiempo en la Unión Soviética, en la actual Rusia, no te va a arrancar o vas a tener muchos problemas. Eso para empezar. Entonces, eso te vuelvo al mismo ejemplo que he puesto antes, Vietnam. El M16. El M16 era un fusil de asalto tecnológicamente superior. Pero ¿qué le pasaba? Que el Kalashnikov lo sacabas del barro, de la porquería, y funcionaba. El M16 se atascaba.
El M16 sería todo lo bueno que tuviera, pero el M16 no funcionaba en condiciones de combate extremas, funcionaba muy mal, con lo cual de la fiabilidad, imagínate que te viene el Vietcong y te viene y no funciona, macho. Pues es que el gatillazo, nunca mejor dicho, es impresionante. O sea, entonces ahí los soviéticos, pues cosas sencillas, cosas muy toscas, cosas que tenían menos prestaciones, pero en un momento determinado funcionaban mejor. Los primeros motores de los Zapats eran motores de gasolina. Los motores rusos eran todos de gasoil. Sí. Un motor de gasoil arranca a menos 25 grados centígrados. Sí. Y a menos 45 te tiras 40 minutos con una hoguera debajo y lo arrancas. Un motor de gasolina no lo arrancas. Bueno, pues eso fue una cosa... O sea, es un problema de combustible más que otra cosa. Sí, Los bueno, parece ser alemanes que usaban gasolina, los alemanes no. optaron por la gasolina también por cosas de sus infraestructuras, ya sabes, ellos parece ser que eran capaces de producir más mejor, porque tenían muchas carencias de materias primas, pero eran capaces de producir gasolina sintética, y a lo mejor pues el gasoil pues era más complicado. O sea, ahí se debían a razones logísticas también por las que optaron por el motor de gasolina en vez de diésel, y probablemente porque la tecnología a lo mejor alemana pues estaba más desarrollada en aquel momento la gasolina que el diésel, pero bueno, aquí me he aventurado un poco,